Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio, un espacio que comparto cada tarde de lunes a viernes con los abogados de Gallardo Law Firm, donde hablamos de temas migratorios. Y la pregunta hoy es, ¿cerrará la frontera el 21 de diciembre como afirma mucha gente? Estoy recibiendo decenas y decenas de mensajes de todos ustedes de diversas partes, especialmente de Cuba, preguntándome y también de personas que están en México preguntándome, Mario, ¿es verdad que va a cerrar la frontera el 21 de diciembre? Esto es lo que se está diciendo, queremos saber. Bueno, yo quiero primero enseñarles un video de lo que está pasando ahora mismo en la frontera, pedirles a todos ustedes que por favor compartan este video para que llegue a muchas más personas y que todos pues sepan lo que está ocurriendo. Vamos a contar también con la asesoría legal de los abogados de Gallardo Law Firm. Ya tengo al abogado Jesús Novo esperando justamente para hablar con nosotros. Y bueno, aquí les muestro. Estas son imágenes de la frontera. Ahí están viendo ustedes imágenes de la frontera justamente de hace pues unas horas. Son miles las personas que están cruzando la frontera desde México hacia los Estados Unidos. Esto es lo que está pasando, ya les digo, esto es de hace unas horas en la frontera sur, específicamente en la zona del Paso. Miles de migrantes han cruzado la frontera de un momento a otro y todo esto justamente por el temor que hay en este instante a un cambio de política migratoria de la administración Biden. Bueno, voy a dejar estas imágenes aquí de fondo para que ustedes las puedan ver. Por favor, compartan este video. Ya tengo conmigo al abogado Jesús Novo. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Bueno, por algún motivo no lo escucho, ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, Ok. perfectamente. Abogado, usted también está viendo las imágenes. Esto fue en Texas. Está viendo la situación que está ocurriendo ahora en la frontera sur. ¿Qué le parece? Bueno, muchas personas me han preguntado, ¿es verdad que van a cerrar la frontera el 21? ¿Es verdad que a los cubanos los van a hacer como a los venezolanos, que no los van a dejar entrar? Y hay que decirle, bueno, lo que uno sabe, ¿no? Que en realidad no sabemos lo que va a pasar, que esto es una caja de sorpresas, hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Pero sí, mucha gente se está lanzando ahora porque temen de que a partir del 21, pues entonces ya hayan cerrado o hayan restringido un poco más el paso. Y definitivamente es algo sin precedentes lo que está pasando. Imagínate, la gente buscando libertad y las Y cosas mejores que... oportunidades, y mejores oportunidades. Es decir, hay quien busca libertad, pero hay quien también está sencillamente buscando la oportunidad de vivir decentemente, sin tener que pagarle a las maras de Centroamérica, sin tener que vivir pagándolo a los corruptos políticos de México, sin tener que pues vender droga o cultivar coca ahí en Colombia o en los llanos de Venezuela. Es una situación tremenda la que se está viviendo y todo esto está llegando a la frontera sur. ¿Qué va a pasar el día 21, abogado, con respecto a la política migratoria? ¿Cuál es el cambio y qué es lo que significa esto? En realidad, como te decía, no hay nada concreto ahí. No nos gusta nunca decir cosas que no sabemos por seguro, ¿me entiendes? Porque esto llama a especulación y entonces después pueden pensar que es que uno está metiendo miedo. Y en realidad no es así. ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos que esperar, honestamente. Pero hay un cambio de política, es decir, termina este famoso título 42. ¿Qué significa esto para la gente? Porque de ahí es donde viene todo el miedo. La gente está diciendo, bueno, es que termina el título 42 y entonces viene un cambio sustancial. Pero ¿qué cosa es este título 42 y por qué? ¿Qué significa que termina el título 42? ¿Cuál es el sustento legal que queda después del fin del título 42? Bueno, lo que se habla, Mario, es que, de nuevo, y yo no puedo avalar que esto es así porque en realidad no he visto nada, no he visto las regulaciones. Quizás después se publiquen, entonces ya podremos hablar un poquitico más con base, ¿no? Pero lo que se teme, para empezar, se teme que las personas que hayan sido deportadas y que hayan vuelto a pedir una entrada, que les van a poner cargos federales ahora. Eso es lo que se está hablando, se va el del título 8, todas estas cosas, ¿no? Exacto. Eh, que se hablaba de que posiblemente lo van a restaurar. Honestamente,
como te digo, yo no he visto las regulaciones, no puedo aseverar que vaya a ser así. Se está hablando también de que entonces no se le va a permitir a las personas aplicar para asilo, que sencillamente se le va a hacer una entrevista casi sumaria y inmediatamente los van a devolver. Y obviamente el problema con esto, el miedo con esto es lo que está pasando ahora mismo con el miedo creíble, en las entrevistas de miedo creíble, que las personas se le hace una entrevista telefónica en una cabina de teléfono y entonces después cuando le traen la transcripción de que lo que supuestamente sucedió, no hay nada de lo que le preguntaron, no hay nada de lo que ellos dijeron. Y este es el miedo, ¿no? Y es el miedo de lo que de lo que puede pasar si termina, si de verdad se implementa lo que se teme que se vaya a implementar después del 21, que se le va a hacer se le da un poder demasiado fuerte a los oficiales de inmigración para que decidan quién puede pasar y quién no puede pasar. Vamos a recordar que el título 42 es el título implementado por la administración del expresidente Donald Trump y que, bueno, básicamente es un título que está en vigor desde hace mucho tiempo y que o que está en la ley desde hace mucho tiempo y lo que permite es que los Estados Unidos puedan deportar de manera inmediata a todo el que entra a la frontera por un tema de seguridad en el asunto de salud pública. Y como estaba la pandemia del coronavirus, lo que hacían era que el que entraba por la frontera, específicamente si era cubano, si era venezolano, si era nicaragüense, lo podían utilizar. Si utilizaban el título 42, lo enviaban de vuelta a México, pero esa persona volvía a entrar nuevamente y a veces era procesado. Entonces, lo que hizo en general fue armar un cuello de botella impresionante en todas las ciudades en todas las ciudades de la frontera de México, pues le permitía eso a los oficiales de inmigración deportar de inmediato, enviar de nuevo de inmediato a México. Ahora, este título 8 es lo que siempre ha existido, ya sería un poco más duro con respecto a los inmigrantes, pero a la vez les permitiría también pedir asilo, como por ejemplo a grupos como por ejemplo el venezolano, que ahora mismo no pueden pedir asilo en la frontera, y hay muchos venezolanos que tienen la esperanza en este instante de que esto pueda cambiar para ellos y poder presentar un caso de asilo en la frontera. Por eso hay tantos y tantos y tantos en la frontera ahora mismo. Mario, esto fue muy efectivo durante la presidencia del presidente Donald Trump. Y, o sea, como tú sabes, o sea, casi que se llegó a cero la gente que pasaba por la frontera, la gente que pedía admisión en la frontera. O sea, que definitivamente si se implementa de nuevo, yo creo que va a tener el mismo efecto, va a ser efectivo porque es una cosa inmediata, se le da un poder demasiado fuerte a los oficiales de inmigración sin que ni siquiera pasen por delante de un juez de inmigración. Sí. ¿Qué va a pasar? Se va a implementar, de veras, como te digo, no he visto las regulaciones, yo no puedo aseverar que va a ser así. Y como hemos visto mucha irregularidad en la frontera, hemos visto que hoy se implementa una cosa, mañana se implementa otra. Lo Es un único que sí desastre. puedo asegurar es que a los venezolanos no les están permitiendo entrar y pedir asilo. O sea, eso sí, definitivamente es un hecho. Y en cuanto a los cubanos, sabemos que hay lugares donde les hacen la entrevista de miedo creíble, otros lugares donde no. Hay lugares donde pasan algunos y no le hacen la entrevista, pero pasa el otro y le hacen la entrevista, pasa esposa y esposo. A la esposa la dejan pasar, al esposo no. Es decir, estamos viendo una arbitrariedad tremenda. Hay muchísimos cubanos detenidos ahora mismo en centros de inmigración que necesitan un abogado, y esto es importante. Y señores, déjenme aprovechar y poner ahora mismo el número de Gallardo. Esto es importante. Si usted tiene familiares allí en el centro de detención, llame inmediatamente a Gallardo, el 305-261-7000, organice una cita, la primera cita es gratuita, pregunte cuáles son las opciones. Es importante tener un abogado que lo represente y que lo pueda ayudar para tratar de sacar a su familiar de allí. Recuerden que Estados Unidos y Cuba ya se pusieron de acuerdo para reiniciar los vuelos de deportación, aunque hasta el momento no se ha dado ninguno. Entonces, importante esto, tengan una representación legal. Otro tema, abogado, y muy brevemente antes de pasar a las preguntas, quiero mostrar estas imágenes que me enviaron desde justamente unos balseros que acaban de llegar, bueno, que acaban de llegar, que llegaron hace 2 años. Me enviaron estas imágenes que, bueno, ahora no sé por qué no se reproducen bien, pero me enviaron unas imágenes de su embarcación llegando y dice, nosotros llegamos hace 2 años y nos daba miedo hablar porque temíamos ser repatriados. Es importante para todos los balseros que recuerden que si usted tiene un periodo de 1 año para presentar su caso de asilo político y puede acercarse a un abogado de inmigración, usted no va a ser deportado.
puede presentar su caso de asilo porque ahí tiene un camino hacia su residencia permanente. No, sin duda, cuando uno espera demasiado para presentar su caso de asilo en primera, bueno, si después pasa el año pierden el derecho a aplicar. Y en segunda, como tú sabes, tienen que esperar 150 días después de la aplicación para poder aplicar el permiso de trabajo. O sea, esperar no es la solución. Eso, los cubanos tienen vías para poder lograr que le den la residencia. Es importante que contacten a un abogado, obviamente mucho antes de un año. O sea, yo sé que hay miedo, yo sé que la gente dice, bueno, ya llegamos aquí, ahora no vamos a arriesgarnos para que nos devuelvan. Pero en realidad las cosas cuando se hacen bien, a la larga salen bien. O sea, que yo pienso que sí deben contactar a un abogado, sea nuestra firma, sea quien sea, preferiblemente nuestra firma, obviamente, pero No, definitivamente tienen que contactar a un abogado los balseros. y yo quiero dejar bien claro que los abogados de Gallardo están haciendo un trabajo fenomenal y están ayudando muchísimo a mucha gente con temas de pagos, con muchos temas. Yo les presenté el caso de dos hermanas presas políticas que llegaron aquí a través del mar y los abogados de Gallardo asumieron su defensa gratuitamente, están tratando de hacerles un miedo creíble, están echando para adelante y colaborando con nuestra comunidad. Entonces, esto es importante y por eso se los recomiendo y se los recomiendo encarecidamente. Ahora, vamos a responder preguntas sobre inmigración que usted sabe que, bueno, definitivamente es parte de lo de lo que mueve estos procesos en las tardes, porque mucha gente está pendiente eh, para poder justamente hacer sus preguntas. Bueno, en el caso de mi sobrino Adonis, dice Maipu, los manifestantes del 11J que están en el buque. Efectivamente hay un grupo está este preso político, la mamá estuvo hablando con ella, son cuatro hermanos, de los cuatro cayeron presos por participar el 11 de julio. Uno de ellos tenía prisión domiciliaria, se lanzó al mar, está ahora mismo en el buque madre y estamos haciendo todas las gestiones posibles para que no lo devuelvan a Cuba. En el caso de que él pase su entrevista de miedo creíble ahí en el buque madre, lo más probable es que lo envíen a la base naval de Guantánamo y de ahí llegue a un tercer país donde le den asilo. Ok, vamos a ver algunas de las preguntas sobre inmigración, que tengo varias por aquí. Deja ver. Bueno, hay quien dice por ahí que hay muchas personas que tienen miedo creíble. Hortensia pregunta, saludos a ambos. Quiero preguntar al abogado qué significan en el documento de un parol por 60 días las siglas OSCWA y CINS, en mi caso, ambas marcadas como no. En realidad, Hortensia no debe preocuparse por eso. Esas son cuestiones internas de ICE. Lo importante en su caso es que usted tiene un parol de 60 días y que va a poder aplicar la ley de ajuste. En realidad, las cosas importantes son si le dieron un NTA, lo que dice si es primera, segunda casilla, obviamente tiene un parol. Otra cosa importante es si usted le dan una fecha de corte. O sea, estas son las cosas que usted tiene que preocuparse. Lo demás, créeme que eso son cuestiones internas de ICE que a usted no le van a afectar. O sea, que ni se preocupe por eso. A los únicos que les creen es a los represores. Bueno, al represor, ella dice, me imagino que se refiere al que presentamos del DTI. ¿Qué cosas tiene la vida? Sí, así es, tristemente, y era lo que queríamos mostrar, yo creo que quedó muy claro. Represores y reprimidos están pasando por el mismo lugar y lamentablemente muchas veces los represores tienen hasta más ventajas que los reprimidos. Esto está absolutamente mal y por eso hay que denunciarlo. Por favor, dice Anthony, ¿qué pasa con los balseros que entran? Bueno, hasta el momento los que tocan tierra los están, eh, primero hay algunos que los detienen en los diferentes centros de detención, luego los liberan con orden de deportación, con I-220A, con I-220B, depende incluso algunos con parol, pero hasta el momento no los están deportando los que tocan tierra. Los que no tocan tierra y son interceptados por la Guardia Costera, inmediatamente los regresan a Cuba. De hecho, están regresando por cientos. Hay un número grandísimo. Y justamente hablando de balseros, quiero compartir con todos ustedes, déjenme ver si puedo compartirles aquí esta gráfica que acaba de salir de octubre 1 a diciembre 11.
se han encontrado 2.350 inmigrantes. Es decir, estos son de los balseros que han tocado tierra. Es más de un 500% de aumento con el mismo periodo del año anterior. 2.350 balseros que han tocado tierra y han, ¿cómo se llama?, desembarcado en eventos de estos marítimos 131 balsas. 131 balsas, más de 300% de aumento con respecto del año anterior. Como pueden apreciar, pues se ve un aumento considerable en el número de balseros que están justamente llegando aquí al sur de la Florida. Pregunta Jacqueline desde la frontera: tengo un primo que aprobó el miedo creíble, pero no ha salido todavía. ¿Qué se puede hacer? Esto es algo que hemos visto bastante, Mario. Los seleccionan, los ponen, le hacen la entrevista, no todos, algunos le hacen la entrevista a miedo creíble, pasan el miedo creíble y los mandan a otro centro de detención, los mandan a Luisiana, los mandan a Kentucky. En realidad, de nuevo, inmigración en estos momentos está trabajando de una forma muy arbitraria. No sabemos por qué hacen esto, no sabemos a quién le dan el parol si pasan el miedo creíble y a quién los envían a un centro de detención de todos modos. A la larga los sueltan porque también ha pasado, o sea, pero los tienen retenidos 20, 30 días y no sabemos a qué se debe que los tienen retenidos. Como decía la persona, es verdad, los represores están pasando. Tengo un caso de un muchacho que entrevisté el viernes en BTC, en el Broward Transitional Center, que de estos muchachos que se filtró la información de ellos. Ajá. Y me dice, alguien que yo conozco, que sé que trabajaba para la seguridad del Estado, llegó y lo dejaron pasar, no pasó nada, ni siquiera le hicieron una entrevista medio creíble, le dieron un parol y lo mandaron para afuera. Y sin embargo, otros muchachos que estamos aquí, unos que salieron el 11 de julio, otros que han estado detenidos, sin embargo, nos tienen aguantados, nos negaron el miedo creíble. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Honestamente, no sabemos qué es lo que está pasando. Abogado, a ese cliente suyo hay que decirle que hay un lugar que se llama Cuba Repression ID, al que hay que llamar y denunciar a estas personas, porque después se les puede hacer un proceso legal para que les invaliden la residencia, porque si fueron represores no tienen el por qué tener las mismas oportunidades que los reprimidos. Pregunta Ángel Enrique, algo sobre la I-220A. Bueno, la I-220A en estos momentos sigue siendo igual, no ha pasado nada, las apelaciones están pendientes, no ha habido una decisión. Sin embargo, la realidad es esta: a muchas personas les están dando la residencia. De nuevo, yo lo he dicho otras veces, para mí eso eran cuentos de camino, me parecía que eran historietas. Sin embargo, hemos tenido clientes que de verdad le ha llegado la I-220A, nos han insistido, le hemos dicho, si estás consciente de que esto es un riesgo, de que no hay ninguna seguridad, y han Les ha querido llegado la hacerlo. residencia. Y le ha Les ha llegado la llegado la residencia. residencia. Sí. Uh-huh. Buenas tardes. Mi hija y su esposo pidieron asilo a finales de mayo. Él tiene I-220A con corte y ella I-220A sin corte. En el asilo, ella estaba incluida en el asilo de él y él en el de ella. A los 2 meses, a él le llegaron las huellas y el recibo junto a la huella para ella. A ella no le llegó nada de su asilo. Y ahora, a los 7 meses, le mandan su asilo para atrás. ¿Qué debe hacer? Me imagino que, de nuevo, quizás el asilo lo hicieron con un notario, lo hicieron con una paralegal. No creo que si lo hicieron con un abogado le haya pasado este problema. Primero que todo, los abogados en estos momentos, todos estamos mandando los asilos online. O sea, que los mandamos hoy, mañana tenemos el recibo. Ya sabemos que está todo en orden. Ahora, si se lo devolvieron, no sé qué es lo que habrá pasado, no sé, posiblemente lo hayan mandado al lugar equivocado. Muchas personas, muchos notarios, de nuevo, no saben lo que están haciendo, lo hacen quizás con buena voluntad y todo, pero la realidad es que no saben lo que están haciendo. Mandan los asilos a donde se piden la residencia, obviamente son lugares diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tiran en un lado ahí y no toman ninguna acción sobre ellos. Y en algún momento alguien se los ve y dice, pero esto que hace aquí, coge y se lo devuelven a la persona. Y quizás este sea el problema de esta muchacha. Ojalá que no haya pasado el año y que todavía tengan la oportunidad de presentarlo, porque sería muy triste, muy fatal, ¿no? Que haya pasado el año, que ahora lo presenten y no se lo acepten precisamente porque están pasados del tiempo. Nuevamente, eso es importante, no hacerlo con notarios, hacerlo con abogados. ¿Se puede sacar licencia de conducir? Pregunta Luis, con las huellas del permiso de trabajo con parol de 2 meses. En realidad, la licencia de conducir se puede obtener de 2 formas solamente en estos momentos. Las personas que tienen fecha de corte van con su notificación de la corte y le están dando la licencia de conducir.
o la persona que tiene permiso de trabajo. En realidad son las únicas dos formas de las cuales pueden sacar el permiso, la licencia de conducir. Con la notificación de las huellas no se lo van a dar. Yo sé que hay historias por ahí y la gente dice, pero en realidad no están dando las licencias de conducir solamente con las huellas del permiso de trabajo. Eso no es así. Si no han recibido el permiso de trabajo, no se lo van a dar, a no ser que tengan corte y estén dentro del sistema que se llama DAVE. Eso ellos lo pueden comprobar y entonces sí le dan la licencia de conducir. De lo contrario, no se le van a dar. Javier Acosta, no entiendo tu pregunta. Si la puedes reformular, te lo voy a agradecer. Hola, ¿cómo puedo saber? Dice Liz, si un familiar que salió el viernes en una embarcación, si pudo llegar. Liz, tu pregunta es la misma pregunta que decenas de personas me escriben a través de Messenger. Por cierto, repito, sigo teniendo problemas con Messenger, no puedo responder los mensajes. Los puedo leer, pero no los puedo responder. La única manera que hay para saber de un balsero es, uno, a través del congresista local. Es decir, si tú tienes un familiar aquí en Estados Unidos, ese familiar tiene un representante. Ese representante puede ir a su oficina y el representante envía una carta a la Guardia Costera y la Guardia Costera les da información. Dos, a través de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Sé que prácticamente nunca responden, pero tengo que decirlo porque es una de las dos vías. Lamentablemente, el trabajo no es el mejor, pero ellos deberían también darles información de los balseros. Son las únicas dos maneras. A los periodistas no nos dan más información que las cosas que yo publico en mis redes, que son básicamente las embarcaciones y las repatriaciones. Dios es eminencia, miles de bendiciones a los abogados de Gallardo, los mejores, definitivamente, los mejores que están haciendo un gran trabajo por la comunidad. Así que sumamente agradecidos. Muchas Bueno, gracias. saludos desde La Habana. Mi novia entró con un parol de 60 días y un I-220A. ¿Eso es bueno? ¿Cuál sería el proceso migratorio a seguir? Aquí viene nuevamente el problema de la confusión. Si tiene parol, no tiene I-220A. Bueno, lo que pasa, Mario, y lo hemos visto también, es que le dan la cita de ICE, cuando van a la cita en Miramar, le retiran el parol Oh, y yeah. le dan una I-220A. De nuevo, pero lo que tienen que entender es que a pesar de que le están dando la I-220A, el parol sigue siendo el documento que va a regir su futuro. Al año y un día van a poder aplicar a la ley de ajuste. Si le retiraron y ustedes no se quedaron con una copia de ese parol, lo que yo les aconsejo definitivamente es que busquen un abogado, porque le vamos a pedir a inmigración que nos envíe su récord y en ese récord tiene que estar esa copia de ese parol y con eso vamos a poder aplicar a la ley de ajuste al año y un día. Maipu, no entiendo por qué a la base, por qué a otro país, por qué. Bueno, Maipu, así ha sido tradicionalmente con los balseros que son interceptados y si ellos tienen miedo creíble de persecución y lo pueden probar a bordo del escampavías, lo que ha pasado hasta el momento, excepto por Jaylis Cruz, que acabo de enterarme de que la trasladaron aquí a Miami, pero no estoy muy seguro de cómo sea ese proceso. Lo que tengo entendido es que los llevan a la base naval y de ahí los llevan a otro lugar. Por ejemplo, yo cubrí hace años unos balseros que se agarraron de un faro en Sugarloaf Key. Esos balseros los mandaron para Australia, hasta Australia, y por allá andan todavía por Australia, felices de la vida. En Australia se vive mucho mejor que en Cuba. Entonces, ¿dónde no? Ayer llegó una barca de haitianos ahí a Oriente y la gente se burlaba y decía, la barca segura, giren en U, giren en U. Bueno, a ver, vamos a esta pregunta, Marcia. ¿Por qué con tanto trabajo que hay acá y no las acaban de dar permiso de trabajo? Mi yerno llegó en abril y nada, está en el proceso y sin permiso es difícil encontrar trabajo. Abogado, ¿por qué tanta demora con eso? Ojalá tuviera una respuesta, Marcia. De veras que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Debían darle a todos permiso de trabajo, pero bueno, el problema de esto principal es que cuando quitaron la ley de pies secos, pies mojados, en la póliza de la política de pies secos, pies mojados, fue cuando todo o sea, se desencadenó en este caos que hay ahora. Porque si hubiese todavía la política de pies secos, pies mojados, nada de esto estaba pasando. Era sencillamente usted llega, puede aplicar a su permiso de trabajo inmediatamente y sabe que al año y un día va a poder aplicar la ley de ajuste. O sea, esto se lo debemos al presidente Obama. Bueno, no lo dije yo, ¿ve? Usted me busca la lengua, usted me Yo no, busca la yo no lengua. tengo pelos en la lengua, Mario. A mí, yo lo digo porque es así. Si fuera de otra forma, lo decía también, pero desafortunadamente esa es la razón. Bueno, y de hecho, ya que toca el tema, las cosas pueden empeorar rápidamente. Hemos estado viendo un desfile de congresistas norteamericanos y de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos yendo a La Habana. El último tuit de Díaz-Canel referente a Estados Unidos dicen que van a mejorar las relaciones y que ambas partes han dicho que quieren mejorar las relaciones. Eso
Dígase eso, dígase cero inmigración cubana hacia los Estados Unidos. Ya ustedes lo conocen, lo han visto, pasó cuando Obama. No, Mario, pero la gente de St. Vincent and the Grenadines pueden contar con Cuba, que Cuba los ama. bueno, Cuba los ama siempre y cuando les manden comida, ¿eh? Bueno, es que ve que me busca la lengua. Vamos a seguir hablando de inmigración. Hola Mario, soy deportado por no creíble del 2019, me imagino miedo creíble, soy manifestante del 11 de julio. He salido en tus videos cuando las protestas por los apagones por el huracán Ian. Puedo volver a pedir asilo en Estados Unidos desde que me deportaron, me han hecho la vida un yogur. Es decir, básicamente él llegó a la frontera, lo deportaron y después se ha manifestado en Cuba, según su versión. No, obviamente ahora tiene elementos nuevos para una nueva aplicación de asilo. Me parece que eso, o sea, obviamente el hecho de que tiene una deportación va a ser una traba, ¿no? Pero se le puede pedir una revisión de su miedo creíble, se le puede pedir un nuevo asilo porque las cosas han cambiado. Hay nuevos elementos para que le echen atrás esa deportación y le reabran su caso para que pueda presentar un nuevo asilo. Junel García, Mario, cuando me sueltan en inmigración y doy una dirección, ¿me puedo ir a otro estado? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, hay dos cosas importantes que hay que saber aquí. Si usted tiene una dirección con inmigración, con ICE, cuando usted sale, toda su documentación se la van a enviar a ese lugar. Además de eso, la corte se la van a enviar al lugar donde usted dio. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted si se muda a otro estado, que ya no va a ser la dirección donde usted había dado a ICE inicialmente? Bueno, pues primero tiene que hacer un cambio de dirección con inmigración, con USCIS. Tiene que mandar a todo el mundo le entregan la hojita para el cambio de dirección. Pero más importante que eso, tiene que hacer lo que se llama una moción, presentar una moción delante de la corte para que le hagan lo que se llama un change of venue, para que entonces le manden su corte al nuevo lugar donde usted va a estar. Porque solamente cambiar la dirección con inmigración no va a cambiarle la fecha al lugar de la corte. El lugar de la corte va a continuar el que usted mandó inicialmente, a no ser que haga esa moción. Mario, una pregunta. A mí me quitaron el pasaporte al entrar en la frontera, me dieron un parol de 60 días. Ya hice las huellas, con el papel de las huellas, ¿puedo sacar mi ID? Puedes sacar tu ID si tienes algún documento que tenga tu foto, definitivamente vas a poder sacar el ID. El pasaporte te lo van a devolver cuando te llegue tu residencia, porque tú vas a poder aplicar porque tienes un parol por la ley de ajuste. Cuando te llegue tu residencia, puedes pedirle toda la documentación que te quitaron en la frontera y toda te la van a devolver. Hola, entré con parol. En mi primera cita en ICE me dieron una I-220A con fecha de corte para el día en que precisamente cumplo un año aquí en Estados Unidos. ¿Qué me recomiendan, por favor? Yoslandi, tienes que aplicar para asilo inmediatamente. O sea, no puedes esperar a esa fecha de corte porque entonces vas a estar fuera. Con tu I-220A, perdón, con tu I-220A de nuevo, si se te puede ofrecer la opción de aplicar a la ley de ajuste si se te cierra el caso de la corte. Se le pide al juez que te cierre el caso, o sea, administrativamente. Si el juez lo cierra, entonces vas a poder aplicar a la ley de ajuste. No quiere decir eso que te lo van a dar, pero vas a tener por lo menos la opción. Si te negaran entonces la ley de ajuste, te van a reabrir tu caso y vas a tener que presentar tu caso de asilo, pelear tu caso de asilo va a ser tu única forma entonces que te va a quedar para que puedas obtener la residencia. Finito, mi hijo aprobó el miedo creíble y ya lleva 35 días detenido. Es lo que estábamos hablando con el abogado. Es un desastre. ¿Qué necesidad hay de tener una persona con miedo creíble 35 días detenido? Cobrar. Exacto, porque, exactamente. porque Que lo manden, todo eso cuesta dinero. a una prisión privada donde están cobrándole por las camas al gobierno federal. Lo único que tiene sentido. Exacto. $35 creo que pagan por cada inmigrante a diario. Ok, hola, los balseros que llegaron ayer, ¿cómo se puede saber de ellos? Yusley, acabo de decir, la única manera que hay es a través del congresista local, a través de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. En La Habana, bueno, los que no han sido del PCC los ponen en caso, en La Habana, los que no han sido del PCC los ponen en caso administrativo y los que sí les dan visa. Locuras. Bueno tener a personas como ustedes que den noticias todos los días, nos tengan al tanto. Millones de bendiciones para ti también. Con las huellas del permiso de trabajo con parol de 60 días, ¿se puede sacar la licencia? Acabo de dar la respuesta. Okay. Se dice por ahí que sí, honestamente, si no tienen fecha de corte y no tienen permiso de trabajo, no le van a dar la licencia de conducir.
Mi familiar entró por la frontera norte y le dieron un I-862 y no le marcaron ninguna casilla. ¿Qué esperanzas tiene de no ser deportado? Ok, cuando me dice que entró por la frontera norte, asumo que venía de Canadá. Si es ciudadano canadiense o residente canadiense, bueno, lo que le van a decir que es lo que se llama un arriving alien y eso tiene buenas, o sea, tiene buenas perspectivas para que no tenga problemas para obtener su residencia, porque eh, o sea, deportado no va a ser. O sea, la persona que entra por la frontera norte, lo cual es una cosa bastante rara. Eh, porque vienen de un país que lo único que le pueden estar huyendo es al frío, me imagino, ¿no? Porque Canadá es un país bastante, como tú dices, tal y como Australia, ¿no? Es un país que se vive muy bien, pero hay un frío tremendo para la gente del Caribe, es problemático. Yo puedo dar fe, ahí eso es un congelador. ¿Qué va? Pero sí, definitivamente se va a considerar lo que se llama arriving alien porque está entrando por un lugar aceptado y lo más probable es que va a poder aplicar la ley de ajuste al año y un día si es que es un cubano. Última pregunta porque se nos acaba el tiempo, pero mañana seguimos a las 5 de la tarde. Yo no tengo que presentar asilo porque tengo un parol de 60 días. ¿Qué puedo hacer para solicitar papeles de trabajo? La única opción es a través del asilo, ¿verdad, abogado? Definitivamente. Y yo le aconsejo que aplique para asilo. Yo siempre lo digo aquí, ¿no? El parol sí te va a dar la opción de aplicar a la ley de ajuste casi por seguro. Sin embargo, no cuesta aplicar para asilo. Es bueno, cuando uno entra por frontera, básicamente lo que uno está diciendo es yo soy un refugiado. Yo le aconsejo a todo el mundo que aplique para asilo. O sea, no hace daño aplicar para asilo. Y tienes doble capa de seguridad. Si te falla la ley de ajuste por X, por Y o por Z, tienes el asilo ahí detrás. No te vas a quedar en bandas. Señores, se nos acaba el tiempo. El abogado es una persona súper ocupada, pero mañana nos encontramos aquí a las 5 de la tarde, así que ya saben, por favor, compartan este video para que informen, para que ayuden a otros muchos cubanos y no solo cubanos, porque también me sigue gente de Venezuela, de México, de muchísimos lados, a entender qué es lo que está pasando en la frontera sur y a saber qué puede hacer para legalizar su proceso migratorio aquí en Estados Unidos. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.